Era Nochebuena. Después de manejar 4 horas bajo la lluvia para llegar a la casa de mi hija Leticia, toqué la puerta con las manos temblorosas de emoción. Llevaba los regalos que había estado comprando durante meses, guardando cada peso de mi pensión para ver las sonrisas de mis nietos. Pero cuando la puerta se abrió, el rostro de mi hija no mostró ni una pizca de alegría. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me dijo con una voz fría que me atravesó el corazón como una daga. «Leticia, mi amor, es Nochebuena. Vine a pasar la cena con ustedes, como todos los años». «No, mamá. Tú no fuiste invitada. Vete». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Detrás de ella, vi a mi hijo Francisco, mi nuera Graciela y hasta la vecina Carmen, todos sentados alrededor de la mesa, riéndose como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera invisible. Como si mis 66 años de vida, mis 40 años cuidando a esa familia, no significaran absolutamente nada. «Pero hija, yo soy tu madre». «Mamá, ya hablamos de esto. Tú no encajas aquí. Esto es una cena para familias normales. Graciela preparó todo, ella sí sabe cómo hacer las cosas bien». Sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Ahí estaba yo, en la puerta de la casa donde una vez viví los momentos más felices de mi vida, siendo rechazada como si fuera una extraña. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, celebrando sin mí. La misma casa que yo había ayudado a comprar cuando Francisco se casó. La misma mesa donde había servido miles de comidas cuando ellos eran pequeños y no tenían nada. Pude ver cómo Graciela se levantó de la mesa, con su vestido rojo brillante, y se acercó a Leticia. «Ay, suegra, ¿otra vez por aquí? Ya le dijimos que esta noche es solo para familia cercana». Y se rió. Se rió en mi cara. Francisco, mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos cuando tenía fiebre, el mismo que había llorado en mi regazo cuando su padre murió, ni siquiera volteó a verme. Siguió cortando el pavó como si yo no existiera. «Leticia, por favor, solo quiero estar con ustedes. Es Navidad». «Mamá, entiende. Tú siempre haces drama. Siempre quieres ser el centro de atención. Nosotros queremos paz. Además, Carmen nos trajo vino carísimo y no queremos que tú, ya sabes, lo arruines con tus historias deprimentes». Carmen, esa víbora que se había mudado al barrio hace apenas 2 años, asintió con una sonrisa maliciosa. «Sí, Margarita, mejor vete a tu casa. Aquí todos estamos muy contentos». Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. 40 años siendo madre soltera después de quedar viuda. 40 años trabajando doble turno para que mis hijos estudiaran. 40 años sacrificando mis sueños, mi juventud, mi propia felicidad para que ellos tuvieran todo lo que yo nunca pude tener. Y ahí estaba el resultado. Mis propios hijos, humillándome en la puerta como si fuera una mendiga. «Está bien», susurré. «Está bien». Solo asentí con la cabeza, di media vuelta y caminé hacia mi auto. Cada paso me dolía. Cada pisada sobre el pavimento mojado era como caminar sobre vidrios rotos. Pero no iba a llorar. No delante de ellos. No les iba a dar esa satisfacción. Cuando llegué al auto, mis manos temblaban tanto que casi no pude sacar el teléfono. Marqué un número que conocía de memoria y esperé. «Rafael, soy Margarita. Es hora». «¿Está segura, señora? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». «Estoy segura». «Hazlo». 20 minutos después, mi celular explotó con notificaciones. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Y entonces, comenzaron los gritos. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez has sido rechazada por las personas que más amas, entonces entenderás por qué esa noche cambió mi vida para siempre. Pero lo que mis hijos no sabían es que yo tenía en mis manos algo que podía destruir todo lo que habían construido sobre mis lágrimas. Algo que mi esposo, que en paz descanse, había dejado específicamente para mí. Y solo para mí. Porque a veces, cuando creemos que hemos perdido todo, descubrimos que en realidad, lo teníamos todo. Para entender por qué esa noche fue tan dolorosa, tengo que contarte sobre mi vida. Mi nombre es Margarita, tengo 66 años,
Y durante 40 de esos años, fui la única responsable de mantener unida a mi familia después de que mi esposo murió en un accidente de trabajo. Cuando Roberto falleció, Francisco tenía apenas 12 años y Leticia 10. Yo tenía 26 años, era joven, podría haber rehecho mi vida, pero elegí dedicarme completamente a mis hijos. Trabajaba en una fábrica de textiles durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, dormía 3 horas, y a las 5 ya estaba preparando el desayuno para que mis hijos fueran a la escuela. Nunca tuve vestidos nuevos. Nunca fui a una fiesta. Nunca tuve una cita romántica. Mi vida entera giró alrededor de Francisco y Leticia. Cuando tenían hambre, yo me saltaba comidas para que ellos pudieran comer. Cuando necesitaban zapatos nuevos, yo usaba los míos hasta que se hacían agujeros. Cuando querían ir a excursiones escolares, yo vendía mis pocas joyas para darles el dinero. Roberto, mi esposo, había sido un hombre previsor. Antes de morir, había comprado un terreno en las afueras de la ciudad y había empezado a construir una casa pequeña. Margarita me decía, este lugar va a valer mucho algún día. Es nuestra herencia para los niños. Después de su muerte, yo seguí pagando las cuotas de esa propiedad, incluso cuando no tenía ni para comer. Pero mis hijos crecieron diferentes a mí. Francisco se volvió ambicioso, siempre quería más y más. Cuando se casó con Graciela, una mujer de familia acomodada, empezó a avergonzarse de sus orígenes humildes. Mamá me decía, no puedes venir a la casa de los padres de Graciela con esa ropa vieja. ¿Qué van a pensar? Graciela, desde el primer día, me hizo sentir como si yo fuera inferior. Ay, suegra, ¿por qué no se arregla un poco? Mi mamá siempre está impecable. Me criticaba mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de cocinar. Francisco merece algo mejor, me decía cuando creía que yo no la escuchaba. Leticia, por su parte, se volvió resentida. Mamá, todos mis amigos tienen padres que los llevan a restaurantes elegantes. Nosotros nunca tenemos dinero para nada. No entendía que yo trabajaba día y noche para que ella pudiera estudiar. No veía los sacrificios. Solo veía lo que no tenía. Cuando Francisco terminó la universidad, gracias a mi esfuerzo, consiguió un trabajo en una empresa importante. Yo estaba tan orgullosa. Había logrado mi objetivo, mis hijos tenían educación, tenían futuro. Pero en lugar de agradecimiento, recibí distancia. Mamá, ya no necesitas trabajar tanto. Nosotros podemos cuidarnos solos, me dijo Francisco un día. Pero yo sabía que lo que realmente quería decir era, mamá, ya no queremos que seas parte de nuestras vidas. Leticia también progresó. Se casó con un hombre de dinero y se mudó a un barrio elegante. Pero cada vez que yo visitaba su casa, me sentía como una extraña. Mamá, no toques eso, es muy caro, me decía. Mamá, no te sientes ahí, ese sillón es nuevo. Mamá, habla más bajito, van a escuchar los vecinos. Yo siempre había sido una mujer sencilla, trabajadora, honesta. Creía en los valores que mi madre me había enseñado, el respeto, la gratitud, la importancia de la familia. Pero mis hijos habían adoptado otros valores. Para ellos, lo importante era aparentar, tener cosas caras, impresionar a los demás. Cuando cumplí 60 años, organicé una pequeña celebración en mi casa. Preparé toda la comida que a ellos les gustaba cuando eran niños. Pasé días cocinando, limpiando, decorando. Pero Francisco llegó tarde, se quedó 1 hora y se fue diciendo que tenía una reunión importante. Leticia ni siquiera vino. Mandó a su hijo con un regalo envuelto y una nota. Perdón, mamá, pero tengo compromisos sociales más importantes. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Mis hijos, por los que había sacrificado todo, me veían como una carga, como algo de lo que avergonzarse. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataban el recuerdo de su padre. Roberto había sido un hombre bueno, trabajador, que soñaba con dejarles algo valioso. Esa propiedad que tanto le había costado conseguir, Francisco y Leticia la veían solo como dinero. Mamá, ¿cuándo vas a vender ese terreno? Está perdiendo valor ahí sin usar, me decía Francisco. Mamá, ya no eres joven. Deberías mudarte a un lugar más pequeño y vender esa propiedad. Nosotros podemos ayudarte a administrar el dinero, me decía Leticia.
Pero yo sabía que lo que realmente querían era quedarse con la herencia de su padre. La misma herencia que yo había estado protegiendo todos estos años, pagando impuestos, manteniendo los documentos en orden, esperando el momento adecuado para que fuera realmente valiosa. Lo que ellos no sabían es que Roberto había sido más inteligente de lo que pensaban. Antes de morir, había hecho ciertos arreglos legales. Había hablado con un abogado, Rafael, que ahora era un hombre mayor pero que recordaba perfectamente las instrucciones de mi esposo. Margarita, me había dicho Roberto en sus últimos días, si algún día nuestros hijos olvidan todo lo que hiciste por ellos, si algún día te faltan el respeto, quiero que sepas que tienes el poder de recordarles quién realmente sacrificó todo por esta familia. Durante años, guardé esas palabras en mi corazón. Esperaba nunca tener que usarlas. Esperaba que mis hijos, tarde o temprano, reconocieran mi amor, mi sacrificio, mi dedicación. Pero esa noche de Nochebuena, cuando me cerraron la puerta en la cara, cuando me humillaron delante de extraños, cuando me trataron como si fuera basura, supe que había llegado el momento de recordarles quién era yo realmente. Porque el amor de madre no tiene límites, pero el respeto se gana. Y si ellos habían decidido olvidar todo lo que había hecho por ellos, entonces era hora de refrescarles la memoria. Los primeros signos de que algo estaba cambiando en mi familia comenzaron hace 2 años, cuando Francisco se mudó a una casa más grande. Yo estaba emocionada, pensé que finalmente había logrado el éxito que siempre había soñado para él. Pero cuando fui a visitarlo por primera vez, la recepción fue fría. Mamá, la próxima vez avísame antes de venir, me dijo mientras Graciela me miraba con desprecio desde la cocina. Estamos tratando de mantener cierto nivel en el vecindario. ¿Cierto nivel? Yo era su madre. La mujer que había trabajado 16 horas al día para que él pudiera estudiar en la universidad. Pero ahí estaba, tratándome como si fuera una vergüenza. Las invitaciones a las reuniones familiares comenzaron a llegar cada vez menos. Antes, yo era la primera en saber sobre los cumpleaños, las celebraciones, los eventos importantes. Ahora me enteraba por casualidad, cuando ya todo había pasado. Ay, mamá, pensé que te habíamos avisado, me decía Leticia cuando la llamaba preguntando por qué no me habían invitado al cumpleaños de mi nieto. Fue algo muy íntimo, solo familia cercana. ¿Familia cercana? Yo había cambiado los pañales de ese niño cuando Leticia estaba demasiado ocupada con sus compromisos sociales. Yo había sido quien se quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre. Pero ahora, de repente, yo no era familia cercana. La primera vez que realmente me di cuenta de que algo grave estaba pasando fue durante una conversación telefónica que escuché por accidente. Había llegado a casa de Francisco para traerle unos tamales que había hecho especialmente para él, como los que le preparaba cuando era niño. Toqué la puerta pero nadie respondió, aunque sabía que estaban en casa porque escuchaba voces. Caminé alrededor de la casa para ver si estaban en el patio trasero, y fue entonces cuando escuché a Graciela hablando por teléfono con alguien. No podemos invitarla. Ya sabes cómo es la suegra, siempre hablando de sus problemas, de lo mucho que sacrificó por nosotros. Es agotador. Además, Francisco está tratando de impresionar a sus nuevos socios, y la verdad es que su mamá no da la imagen que necesitamos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Yo, que había vendido mis pocas joyas para pagarle la colegiatura de la universidad. Yo, que había trabajado hasta enfermarme para que él pudiera tener un futuro mejor. Ahora era una imagen incorrecta. Pero lo peor vino después, cuando escuché a Francisco responder desde otra habitación. Tienes razón, mi amor. Mi mamá no entiende que hemos subido de nivel. Siempre quiere que la tratemos como si fuéramos niños, pero ya somos adultos exitosos. No necesitamos que nos esté recordando constantemente el pasado. Mis manos temblaron tanto que casi se me cayeron los tamales. Mi propio hijo, hablando de mí como si fuera una carga. Como si todos mis sacrificios hubieran sido molestos. Salí de ahí en silencio, con el corazón destrozado. Pero ese fue solo el comienzo. Las cosas empeoraron cuando comenzaron a circular rumores sobre mí en el vecindario. Carmen, la vecina entremetida que se había vuelto muy cercana a mis hijos, empezó a contar historias sobre mi comportamiento extraño. Margarita siempre está llamando a sus hijos. Parece desesperada por atención, le decía a todo el que quisiera escuchar. Pobres Francisco y Leticia, tienen que lidiar con una madre tan demandante.
¿Demandante? Yo llamaba a mis hijos una vez por semana, solo para saber cómo estaban. Eso era ser demandante según Carmen. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando me enteré de que Francisco había estado preguntando sobre la propiedad que Roberto había dejado. Mi vecina, Norma, me contó que había visto a Francisco hablando con un agente inmobiliario cerca del terreno. Margarita, no quiero meterme en problemas familiares, pero creo que deberías saber que tu hijo estuvo preguntando sobre el valor de tu propiedad. Le dijo a la gente que pronto estaría disponible para vender. Mi sangre se heló. ¿Pronto estaría disponible? ¿Qué significaba eso? Decidí confrontar a Francisco directamente. Fui a su casa y le pregunté sobre la conversación con el agente inmobiliario. Mamá, solo estaba investigando. Tú ya no eres joven, y esa propiedad requiere mantenimiento. Pensé que sería mejor venderla ahora que tiene buen precio y poner el dinero en una inversión más segura. Francisco, esa propiedad fue el sueño de tu padre. Él la compró pensando en ustedes, en sus nietos. No es solo dinero. Mamá, papá murió hace 40 años. Las cosas cambian. Nosotros sabemos mejor cómo manejar el dinero ahora. Ahí estaba otra vez esa frase. Nosotros sabemos mejor. Como si yo fuera una mujer ignorante que no entendía nada. Las exclusiones se volvieron más obvias. Dejaron de invitarme a las reuniones familiares por completo. Cuando nació mi segunda nieta, me enteré 3 días después, cuando una amiga me felicitó en la calle. Ay, Margarita, qué emocionante que ya tienes otra nieta. Debe estar muy contenta. Yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Llamé a Leticia inmediatamente. Mamá, sí, tuve a la bebé el martes. Perdón, se me olvidó avisarte, estábamos muy ocupados con los trámites del hospital. ¿Se le olvidó avisarme? Yo era la abuela. Había estado esperando ese momento durante meses. Puedo ir a conocer a la bebé. Mejor la próxima semana, mamá. Todavía estamos adaptándonos y... Bueno, ya sabes que el médico dice que no debemos exponer a la bebé a muchas visitas. Pero cuando pasé por su casa 2 días después, vi a Carmen entrando con un ramo de flores. Vi a los padres de su esposo llegando con regalos. Vi a media docena de personas que sí podían exponer a la bebé a visitas. Solo yo, la abuela, no podía. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mis hijos me estaban borrando de sus vidas sistemáticamente. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que esto no era accidental. Era intencional. Era un plan. Comencé a prestar más atención a sus conversaciones, a sus actitudes, a sus mentiras. Y lo que descubrí me destrozó el corazón. Ellos no solo me querían fuera de sus vidas. Querían mi herencia. Querían que yo desapareciera para poder quedarse con todo lo que Roberto había trabajado tanto para conseguir. Francisco había estado hablando con abogados. Leticia había estado investigando sobre incapacidad mental en adultos mayores. Ambos habían estado preguntando a sus amigos sobre cómo manejar padres ancianos que se volvían difíciles. Pero yo no era difícil. Yo no era incapaz. Yo era una mujer de 66 años que todavía trabajaba, que todavía pagaba sus propias cuentas, que todavía tenía toda su mente intacta. Lo que pasaba es que yo era un obstáculo para sus planes. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que habían estado falsificando mi firma en algunos documentos relacionados con la propiedad. Una amiga que trabajaba en el banco me mostró unos papeles que habían presentado para hacer consultas sobre la propiedad. Mi propia firma, pero no era mi letra. Era una falsificación. Esa noche, por primera vez en 40 años, consideré la posibilidad de que mis hijos no eran las personas que yo pensaba que eran. Que tal vez, todos mis sacrificios habían criado a 2 personas que no tenían escrúpulos para robarle a su propia madre. Pero todavía tenía esperanza. Todavía pensaba que podía hablar con ellos, que podía hacerles entender que lo que estaban haciendo estaba mal. No sabía que lo peor todavía estaba por venir. El momento que cambió todo para siempre llegó una semana antes de Navidad. Yo había estado notando comportamientos extraños en mis hijos durante meses, pero esa tarde descubrí algo que me heló la sangre. Había ido al banco para revisar algunos documentos de la propiedad que Roberto me había dejado. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden para cuando llegara el momento de transferirla oficialmente a mis hijos. Sí, a pesar de todo lo que había pasado,
yo todavía planeaba dejarles la herencia de su padre. Porque eso es lo que hace una madre: perdona, olvida, y siempre pone a sus hijos primero. Pero cuando llegué al banco, la empleada me miró con confusión. Señora Margarita, viene por los documentos que ya retiraron la semana pasada. ¿Perdón? Yo no he retirado ningún documento. Ah, disculpe. Fue su hijo Francisco quien vino con una carta de autorización firmada por usted. Retiró todos los papeles originales de la propiedad. Sentí que el mundo se tambaleaba debajo de mis pies. ¿Una carta de autorización? Yo nunca firmé ninguna carta de autorización. La empleada comenzó a ponerse nerviosa. Señora, aquí tengo la copia de la carta. Tiene su firma y todo. Cuando me mostró el papel, reconocí inmediatamente lo que había visto antes. Era la misma falsificación de mi firma que había notado en otros documentos. Pero esta vez, Francisco había ido más lejos. Había usado esa firma falsa para llevarse los documentos originales de mi propiedad. Necesito hablar con el gerente. Ahora. Lo que descubrí en esa reunión me dejó sin aliento. Francisco no solo había retirado los documentos originales, también había estado preguntando sobre procedimientos para declarar incapacidad mental de un propietario. Había consultado sobre cómo transferir propiedades cuando el dueño original ya no puede tomar decisiones por sí mismo. Mi propio hijo estaba preparando el terreno para robarme. Salí del banco temblando. No podía creer lo que había escuchado. Durante 40 años, yo había confiado en Francisco completamente. Él era mi hijo mayor, mi orgullo, la razón por la que había trabajado hasta destruir mi salud. Y ahora estaba planeando robarme la única herencia que su padre había dejado para la familia. Manejé hasta su casa inmediatamente. Necesitaba confrontarlo. Necesitaba escuchar de su propia boca que esto era un malentendido. Toqué la puerta y Graciela me abrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. ¡Ay, suegra! ¡Qué sorpresa! Francisco no está, fue a una reunión de trabajo. Graciela, necesito que me digas la verdad. ¿Saben algo sobre los documentos de mi propiedad? Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero rápidamente la recuperó. No sé de qué me habla, suegra. Los documentos originales de la propiedad que Roberto me dejó. Francisco los retiró del banco con una firma falsificada. Esta vez, Graciela no pudo ocultar su nerviosismo. Suegra, creo que está confundida. Tal vez debería descansar un poco. No estoy confundida, Graciela. Y no estoy loca. Sé perfectamente lo que está pasando. En ese momento, escuché la voz de Francisco desde adentro de la casa. ¿Quién es, mi amor? Es tu mamá, dice cosas raras sobre unos documentos. Francisco apareció en la puerta y por primera vez en mi vida, vi a mi hijo como realmente era. No como el niño que había criado con tanto amor, sino como el hombre ambicioso y sin escrúpulos en el que se había convertido. Mamá, ¿qué pasa? Graciela dice que estás alterada. Francisco, necesito que me devuelvas los documentos de la propiedad que retiraste del banco. Su expresión cambió. Ya no había fingimiento, ya no había mentiras suaves. Solo frialdad. Mamá, esos documentos están seguros conmigo. Tú ya no eres capaz de manejar ese tipo de responsabilidades. ¿No soy capaz? Francisco, yo he estado manejando esa propiedad durante 40 años. He pagado cada impuesto, cada multa, cada gasto de mantenimiento. Y ahora me dices que no soy capaz. Mamá, mírate. Vives sola en esa casa vieja, a veces olvidas las cosas, te confundes con fechas. Es normal a tu edad. Nosotros solo estamos tratando de protegerte. ¿Protegerme? Falsificando mi firma. Nadie falsificó nada, mamá. Tú nos diste autorización y simplemente no lo recuerdas. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Ahí estaba. La mentira final. Francisco me estaba diciendo, a mi cara, que yo estaba perdiendo la memoria. Que no recordaba haber firmado papeles que jamás había firmado. Francisco, yo nunca te di autorización para nada. Y lo sabes perfectamente. Mamá, creo que necesitas ayuda profesional. Graciela y yo hemos estado hablando con un doctor sobre tu
Situación. Mi situación. Tu salud mental, mamá. Sabemos que es difícil aceptarlo, pero a veces las personas mayores desarrollan problemas. Y nosotros, como tus hijos, tenemos la responsabilidad de cuidarte. En ese momento entendí todo el plan. No solo querían robarme la propiedad. Querían declararme mentalmente incapaz para que no pudiera defenderme. Querían que todo el mundo creyera que yo era una anciana senil que no sabía lo que decía. Devuélveme mis documentos, Francisco. No puedo hacer eso, mamá. Es por tu propio bien. Entonces voy a llamar a la policía. Francisco se rió. Realmente se rió en mi cara. Adelante, mamá. Llama a la policía. Diles que tu hijo está cuidando tus documentos importantes porque tú no puedes hacerlo. Diles que estás acusando a tu propia familia de robarte. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A una anciana confundida o a un profesional respetado con testimonios médicos sobre tu estado mental? Ahí fue cuando me di cuenta de que esto había sido planeado durante mucho tiempo. Los comentarios sobre mi comportamiento extraño. Las exclusiones de las reuniones familiares. Los rumores que Carmen había estado esparciendo sobre mi demanda de atención. Todo había sido para crear una narrativa. Para que cuando llegara este momento, todo el mundo creyera que yo realmente había perdido la cabeza. Francisco, soy tu madre. Te crié, te eduqué, sacrifiqué mi vida entera por ti. ¿Cómo puedes hacerme esto? Mamá, nadie te está haciendo nada. Estamos cuidándote. Y si realmente nos amaras, si realmente confiaras en nosotros, no estarías haciendo este drama. Drama. Mi dolor, mi desesperación, mi sensación de traición, todo era drama para él. Salí de esa casa sabiendo que había perdido a mi hijo para siempre, pero también sabiendo que no me iba a quedar de brazos cruzados mientras me robaban todo por lo que Roberto había trabajado. Esa noche llamé a Rafael, el abogado que había manejado los asuntos de Roberto durante años. Le conté todo lo que había pasado. Margarita, esto es muy serio. Pero tengo algo que necesitas saber. Algo que Roberto me pidió que te dijera solo si algún día tus hijos intentaban hacerte algo así. ¿Qué cosa, Rafael? Roberto no confió completamente en la ley común para protegerte. Él hizo arreglos especiales. Documentos que tus hijos no conocen. Protecciones que yo he estado guardando durante 40 años, esperando que nunca fuera necesario usarlas. No entiendo. Margarita, la propiedad nunca estuvo realmente en tu nombre de la forma que tus hijos creen. Roberto estructuró todo de una manera muy inteligente. Y esos documentos que Francisco robó son importantes, pero no son los únicos. Los verdaderos documentos de propiedad están en mi oficina. Siempre han estado ahí. Sentí como si un rayo de esperanza atravesara la oscuridad que había envuelto mi vida durante meses. ¿Qué significa eso? Significa que tus hijos han estado planeando robar algo que nunca pudieron robar. Y significa que es hora de enseñarles que su padre era mucho más inteligente de lo que pensaban. Pero Rafael, ellos van a seguir diciendo que estoy loca, que no sé lo que hago. Margarita, para mañana voy a tener documentación médica completa que demuestre tu perfecta salud mental. Y voy a tener evidencia de todas las falsificaciones que Francisco ha hecho. Cuando terminemos, nadie va a poder dudar de que tú eres la víctima aquí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila, porque sabía que Roberto, desde donde estuviera, todavía me estaba protegiendo. Y sabía que mis hijos estaban a punto de aprender una lección que nunca olvidarían. Después de esa humillante noche de Nochebuena, cuando mis propios hijos me cerraron la puerta en la cara, pasé 3 días sin salir de mi casa. 3 días llorando, recordando cada sacrificio que había hecho por ellos, cada noche sin dormir cuando estaban enfermos, cada peso que había ahorrado para sus estudios. Pero el 4.º día, Rafael me llamó. Margarita, es hora. Todo está listo. Durante esos días, Rafael había estado trabajando incansablemente. Había contactado a médicos para que certificaran mi perfecta salud mental. Había reunido todas las pruebas de las falsificaciones de Francisco. Y lo más importante, había preparado los documentos que Roberto había dejado específicamente para una situación como esta. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Rafael.
Una vez que empecemos, tu relación con tus hijos va a cambiar para siempre. Rafael, mi relación con mis hijos ya cambió para siempre cuando decidieron robarme y declararme loca. Ahora solo quiero que sepan quién soy realmente. El plan era simple pero perfecto. Ese domingo, Francisco y Leticia habían organizado una reunión familiar en casa de Francisco. Por supuesto, yo no había sido invitada. Era una reunión para discutir la situación de mamá, según había escuchado por Carmen, quien ahora se sentía muy importante siendo la confidente de mis hijos. Pero Rafael había descubierto algo más durante su investigación. Francisco había invitado no solo a la familia, sino también a un doctor particular que él había contratado, aparentemente para que evaluara mi estado mental sin que yo estuviera presente. También había invitado a un notario para hacer oficial el traspaso de la propiedad a su nombre, usando los documentos falsificados que había robado del banco. En otras palabras, ese domingo mis hijos planeaban robarme oficialmente. Van a firmar documentos que los van a meter en problemas legales muy serios, me explicó Rafael. Falsificación de documentos, fraude, apropiación indebida. Pero necesitamos que lo hagan delante de testigos para que no puedan negarlo después. A las 2 de la tarde, me estacioné frente a la casa de Francisco. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 40 años de ser una madre amorosa estaban a punto de terminar. 40 años de poner a mis hijos antes que a mí misma estaban llegando a su fin. Toqué la puerta. Graciela abrió y su cara se puso pálida cuando me vio. Suegra, ¿qué hace aquí? Vengo a la reunión familiar, Graciela. No hay ninguna reunión, suegra. Debe estar confundida. Pero detrás de ella pude ver a toda la familia reunida alrededor de la mesa del comedor. Francisco, Leticia, Carmen, el doctor que no conocía, y un hombre mayor con portafolio que obviamente era el notario. Graciela, déjame pasar. Esta es una reunión sobre mí. Tengo derecho a estar presente. Mamá, no puedes estar aquí, dijo Francisco apareciendo detrás de Graciela. Esta es una reunión privada. ¿Una reunión privada sobre mi propia vida y mi propia propiedad? No lo creo, Francisco. Empujé suavemente a Graciela y entré a la casa. Todos los presentes se quedaron helados cuando me vieron. En la mesa había documentos extendidos, papeles oficiales, y lo que claramente eran los documentos falsificados de mi propiedad. ¿Qué es todo esto?, pregunté, aunque sabía perfectamente lo que era. Mamá, dijo Leticia con voz nerviosa. Estábamos discutiendo tu futuro. Tu bienestar. ¿Mi bienestar? Sin que yo esté presente. El doctor se aclaró la garganta. Señora, soy el doctor Ricardo Mendoza. Sus hijos me contrataron para evaluar su situación. Mi situación. Su estado mental, señora. Ellos están preocupados porque usted ha estado mostrando signos de... Doctor, lo interrumpí. ¿Usted me ha examinado alguna vez? Bueno, no, pero basándome en los testimonios de su familia. Entonces usted no tiene autoridad médica para evaluar mi estado mental. Francisco se levantó de la mesa, claramente molesto porque su plan no estaba funcionando como esperaba. Mamá, siéntate. Vamos a explicarte todo con calma. No me voy a sentar, Francisco. Y no me vas a explicar nada. Porque yo ya sé exactamente lo que está pasando aquí. Saqué mi teléfono y marqué el número que Rafael me había dado. Rafael, estoy aquí. Puedes venir. ¿A quién llamaste?, preguntó Leticia con pánico en la voz. Llamé a alguien que ustedes conocen muy bien. Alguien que conocía a su padre mucho mejor de lo que ustedes pensaban. 5 minutos después, tocaron la puerta. Francisco fue a abrir y se quedó paralizado cuando vio a Rafael parado ahí con un portafolio lleno de documentos y acompañado de 2 hombres más que claramente eran oficiales legales. Buenas tardes, Francisco. Soy Rafael Herrera, abogado. Creo que necesitamos hablar. ¿Abogado? No entiendo. Fui el abogado de tu padre durante 20 años. Y he sido el abogado de tu madre durante los 40 años desde que él murió. Francisco estaba completamente confundido. Durante todos estos meses de planear robarme, nunca se le había ocurrido que yo pudiera tener representación legal.
Rafael entró a la casa y miró a todos los presentes con autoridad. Veo que están teniendo una reunión muy interesante aquí. Doctor Mendoza, ¿verdad? Tengo aquí una evaluación psiquiátrica completa de la señora Margarita, realizada esta semana por 3 especialistas independientes. Todos confirman que está en perfecto estado mental. El doctor se puso rojo. Yo no sabía. Y usted debe ser el notario, continuó Rafael dirigiéndose al hombre mayor. Espero que no haya notarizado ningún documento todavía, porque los documentos que están usando son falsificaciones. ¿Falsificaciones?, preguntó el notario alarmado. Sí. La firma de la señora Margarita ha sido falsificada en múltiples ocasiones. Tengo aquí peritaje caligráfico que lo demuestra. Todo el cuarto se quedó en silencio. Francisco y Leticia se miraron entre ellos, claramente entrando en pánico. Eso no es cierto, dijo Francisco con voz temblorosa. Mamá nos dio autorización para manejar sus documentos. Ah, sí. Rafael abrió su portafolio y sacó una pila de papeles. Porque aquí tengo registros del banco donde se demuestra que los documentos fueron retirados con una firma falsificada. También tengo grabaciones de las conversaciones donde ustedes discutían cómo declararla mentalmente incompetente. Grabaciones. Leticia estaba ahora completamente pálida. Carmen, dijo Rafael mirando a la vecina, usted ha estado muy ocupada esparciendo rumores sobre el estado mental de la señora Margarita, ¿verdad? Interesante, considerando que usted no tiene ninguna calificación médica ni legal para hacer tales afirmaciones. Carmen trató de levantarse para irse, pero Rafael la detuvo. No, señora, usted se queda. Va a necesitar escuchar esto también. Rafael se dirigió al centro de la habitación y su voz se volvió solemne. Roberto Martínez, el esposo de Margarita y padre de Francisco y Leticia, no era el hombre simple que ustedes pensaban que era. Él previó exactamente esta situación. ¿Qué quiere decir?, preguntó Francisco. Roberto sabía que si algún día Margarita se quedaba sola, habría gente que trataría de aprovecharse de ella. Incluso previó que esa gente podrían ser sus propios hijos. Leticia se levantó indignada. Eso es ridículo. Papá nos amaba. Sí, los amaba. Pero también conocía la naturaleza humana. Y conocía el poder que puede tener el dinero sobre las personas. Rafael sacó un documento amarillento del portafolio. Este es el verdadero testamento de Roberto Martínez. No el que ustedes conocen, sino el testamento real. El que hizo después de comprar la propiedad, cuando ya sabía que iba a valer mucho dinero en el futuro. Eso es imposible, dijo Francisco. Nosotros conocemos el testamento de papá. Ustedes conocen una copia del testamento de su padre. Una copia que él deliberadamente hizo simple y general. Pero el testamento real, el que tiene validez legal, establece condiciones muy específicas. Rafael comenzó a leer del documento. La propiedad ubicada en el sector norte de la ciudad, con todos sus derechos y mejoras futuras, será heredada únicamente por mi esposa Margarita Sánchez de Martínez. Esta propiedad solo podrá ser transferida a mis hijos Francisco y Leticia si y solo si ellos demuestran durante toda la vida de mi esposa el respeto, amor y cuidado que ella merece por todos sus sacrificios. El silencio en la habitación era absoluto. Continúa, leyó Rafael. Si en cualquier momento mis hijos faltan el respeto a su madre, la excluyen de la familia, intentan robarle o manipularla, o de cualquier forma la lastiman intencionalmente, entonces la propiedad será destinada a obras de caridad, y mis hijos no recibirán absolutamente nada. Francisco y Leticia estaban ahora completamente blancos. Pero eso no es todo, continuó Rafael. Roberto también estableció que si alguien intentaba falsificar la firma de Margarita o declararla mentalmente incompetente sin causa justa, esa persona enfrentaría cargos criminales, y además tendría que pagar todos los gastos legales de la defensa de Margarita. Rafael cerró el documento y miró directamente a mis hijos. Francisco y Leticia Martínez, ustedes han violado cada una de las condiciones establecidas por su padre. Han perdido todos los derechos a la herencia. Y además, enfrentan cargos criminales por falsificación de documentos e intento de fraude. La habitación explotó en gritos. Francisco comenzó a negar todo. Leticia comenzó a llorar. Graciela empezó a culpar a todos los demás. Carmen trató de escabullirse hacia la puerta.
Pero yo me quedé en silencio, viendo cómo la verdad finalmente salía a la luz. Después de 40 años, Roberto todavía me estaba protegiendo. El caos que siguió a la revelación de Rafael fue indescriptible. Francisco gritaba que todo era mentira, Leticia lloraba histéricamente, y Graciela acusaba a todo el mundo de conspirar contra su familia. Pero Rafael no había terminado. Señores, por favor, mantengan la calma, porque hay más. Rafael sacó una pequeña grabadora digital de su portafolio. La señora Margarita, siguiendo mis consejos legales, ha estado documentando las interacciones con su familia durante los últimos meses. Roberto, su esposo, le dejó instrucciones específicas de hacer esto si alguna vez se sentía amenazada por las personas en las que más confiaba. Nos grabaste. Francisco me miró con una mezcla de horror y traición. ¿Cómo pudiste hacernos eso? Francisco, le respondí con una calma que yo misma no sabía que tenía. Tú me robaste documentos del banco falsificando mi firma. Tú trataste de declararme loca. Tú me cerraste la puerta de tu casa en Nochebuena. Y me preguntas cómo pude grabarlos. Rafael presionó el botón de reproducción. Inmediatamente se escuchó la voz de Francisco, clara como el cristal. Mi mamá no entiende que hemos subido de nivel. Siempre quiere que la tratemos como si fuéramos niños, pero ya somos adultos exitosos. No necesitamos que nos esté recordando constantemente el pasado. Francisco se puso pálido. Eso fue sacado de contexto. Sacado de contexto. Rafael avanzó la grabación. Ahora se escuchaba la voz de Graciela. Ya sabes cómo es la suegra, siempre hablando de sus problemas, de lo mucho que sacrificó por nosotros. Es agotador. Además, Francisco está tratando de impresionar a sus nuevos socios, y la verdad es que su mamá no da la imagen que necesitamos. Graciela comenzó a temblar. Yo no quise decir. ¿No quisiste decir qué?, preguntó Rafael. ¿No quisiste decir que la mujer que trabajó 16 horas al día para que tu esposo pudiera estudiar no da la imagen correcta? La grabación continuó. Ahora se escuchaba a Leticia hablando con alguien por teléfono. No podemos invitar a mamá. Siempre hace drama y nosotros queremos una celebración elegante. Además, ya sabes cómo es, con esa ropa vieja y esas historias deprimentes del pasado. Leticia se cubrió la cara con las manos. No, por favor, para esa grabación. Pero Rafael no paró. La siguiente grabación era de Carmen hablando con otras vecinas. Margarita está volviéndose muy rara. Siempre está llamando a sus hijos. Parece desesperada por atención. Pobres Francisco y Leticia, tienen que lidiar con una madre tan demandante. Yo creo que está perdiendo la cabeza. Carmen trató de levantarse otra vez, pero Rafael la detuvo con la mirada. Señora Carmen, usted ha estado participando activamente en una campaña de difamación contra la señora Margarita. ¿Sabe que eso también es un delito? Yo solo estaba preocupada por ella. ¿Preocupada? ¿O estaba ayudando a Francisco y Leticia a crear una narrativa de que su madre estaba perdiendo la mente? Rafael sacó más documentos de su portafolio. Porque resulta que tengo aquí registros de todas las llamadas telefónicas que Carmen hizo en los últimos 3 meses. Llamadas a vecinos, a conocidos de la familia, incluso a algunos comerciantes del barrio, siempre con el mismo mensaje, que Margarita estaba actuando extraño y que sus hijos estaban preocupados por su salud mental. Carmen se desplomó en su silla. Francisco me pidió que... Carmen, cállate, gritó Francisco. Ah, no, dijo Rafael. Carmen, por favor, continúe. Francisco le pidió que hiciera qué exactamente. Él me pidió que hablara con la gente del barrio, que les dijera que Margarita estaba actuando raro, que se olvidaba de las cosas, que a veces decía cosas que no tenían sentido. Y eso era cierto. Carmen bajó la cabeza. No, Margarita siempre ha estado perfectamente bien. Pero Francisco me dijo que era importante que la gente supiera que ella estaba enferma. Y a cambio de hacer esto, Francisco le prometió algo. Carmen miró a Francisco con terror, pero él ya no podía protegerla. Él me dijo que cuando vendieran la propiedad de Margarita, me iban a ayudar a comprar una casa más grande. Me dijo que habría mucho dinero y que yo había sido como de la familia.
El doctor Mendoza, que había estado escuchando todo en silencio, se levantó abruptamente. Yo no sabía nada de esto. A mí me dijeron que la señora realmente tenía problemas mentales. Nunca hubiera participado en algo así si hubiera sabido que era un fraude. Doctor, dijo Rafael, usted fue contratado para hacer una evaluación médica de una persona sin examinarla, basándose únicamente en testimonios de gente que quería robarle. ¿Eso le parece ético? El doctor se dirigió hacia la puerta. Yo me retiro de este caso inmediatamente. Pero Rafael no había terminado con las revelaciones. También tengo aquí copias de todas las transacciones bancarias sospechosas que Francisco ha estado haciendo en los últimos 6 meses. Sacó una carpeta llena de papeles. Francisco, usted ha estado retirando dinero de cuentas conjuntas que tenía con su madre, cuentas que fueron abiertas para emergencias familiares. En total, ha retirado 45,000 pesos sin autorización de ella. Francisco estaba ahora sudando profusamente. Ese dinero era para gastos médicos de mamá. Gastos médicos. Rafael sonrió fríamente. Porque aquí tengo los registros de en qué gastó ese dinero. Un viaje a Cancún para usted y Graciela. Un auto nuevo. Ropa cara. Todo eso eran gastos médicos de su madre. Graciela finalmente explotó. Todo esto es culpa de ella. Margarita nunca nos aceptó. Siempre nos hizo sentir culpables por tener una vida mejor. Era una carga y todos lo sabían. Graciela, le dije con una voz que no reconocía como mía, yo trabajé hasta enfermarme para que tu esposo pudiera darte la vida que tú querías. Vendí mis joyas para pagar su universidad. Me salté comidas para que él pudiera llevarte a restaurantes caros cuando eran novios. Y ahora me dices que yo era una carga. Sí, eras una carga. Siempre hablando del pasado, siempre recordándonos lo que había sacrificado. Nunca nos dejaste vivir nuestras propias vidas. Rafael intervino. Señora Graciela, todo lo que usted acaba de decir ha sido grabado y será usado como evidencia en el proceso legal que vamos a iniciar. Leticia, que había estado llorando en silencio, finalmente habló. Mamá, nosotros no queríamos que llegara a esto. Solo pensamos que sería mejor para todos y tú. ¿Si yo qué, Leticia? Si tú te fueras a vivir a un lugar donde pudieran cuidarte mejor. Un asilo, tal vez. Y que nosotros nos encargáramos de la propiedad hasta que yo muriera. Leticia no pudo responder. Rafael cerró su portafolio y miró a todos los presentes. Señores, lo que hemos documentado aquí hoy es un caso claro de fraude familiar, falsificación de documentos, robo, difamación y conspiración para cometer fraude. Francisco y Leticia, ustedes van a enfrentar cargos criminales. Carmen, usted va a ser citada como cómplice. Doctor Mendoza, su colegio médico va a recibir una queja formal sobre su comportamiento no ético. El silencio que siguió fue ensordecedor. 40 años de ser madre. 40 años de sacrificios. 40 años de amar incondicionalmente a mis hijos. Y ahí estaba la verdad desnuda. Mis hijos habían estado dispuestos a robarme, mentir sobre mí, y encerrarme en un asilo solo para quedarse con el dinero. Pero Roberto había sido más inteligente que todos ellos. Desde la tumba, todavía me estaba protegiendo. Y ahora, por primera vez en mi vida, yo iba a protegerme a mí misma también. Los días que siguieron a esa revelación fueron los más difíciles de mi vida. Pensé que después de exponer la verdad, después de demostrar que mis hijos habían tratado de robarme, finalmente tendría paz. Pero estaba muy equivocada. La guerra apenas comenzaba. Francisco y Leticia, en lugar de admitir sus errores y pedir perdón, decidieron atacarme con una ferocidad que nunca había visto. Era como si al verse descubiertos, hubieran perdido completamente la poca humanidad que les quedaba. 3 días después del confronto, comenzaron las llamadas telefónicas. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonaba. Cuando contestaba, escuchaba la voz furiosa de Francisco. Esto no va a quedar así, mamá. Vas a pagar por lo que nos hiciste. ¿Por lo que les hice? Francisco, ustedes trataron de robarme. No te robamos nada. Solo tratamos de protegerte y así nos pagas. Pero ahora vas a ver de qué somos capaces. Las amenazas se volvieron constantes.
Leticia me mandaba mensajes de texto. Mamá, todavía puedes arreglar esto. Dile a ese abogado que se retire y nosotros olvidamos todo. Cuando no respondía, los mensajes se volvían más agresivos. No sabes en lo que te estás metiendo. Nosotros tenemos amigos. Tenemos contactos. Podemos hacer que tu vida se vuelva un infierno. Pero lo peor no eran las amenazas directas. Lo peor era la campaña de desprestigio que comenzaron en todo el barrio. Carmen, a pesar de haber sido expuesta como cómplice, siguió esparciendo mentiras sobre mí. Ahora decía que yo había manipulado a un abogado para robar la herencia de mis propios hijos. Margarita siempre fue calculadora, le decía a quien quisiera escuchar. Se hizo la víctima para quedarse con todo el dinero. Esos pobres muchachos solo querían ayudarla. Francisco había contratado a sus propios abogados, y ahora estaba alegando que el testamento de Roberto era falso, que Rafael lo había fabricado, y que yo sufría de demencia senil que me hacía susceptible a la manipulación. Mi madre está enferma, le decía a los periodistas locales que de alguna manera habían conseguido que cubrieran la historia. Ella no entiende lo que está firmando. Un abogado sin escrúpulos se está aprovechando de una anciana vulnerable. Ver a mi hijo en televisión, diciendo esas mentiras sobre mí con tanta convicción, me destrozó el corazón de una manera que no creí posible. Leticia había ido aún más lejos. Había contactado a trabajadores sociales, alegando que yo vivía en condiciones peligrosas, que no podía cuidarme sola y que necesitaba intervención del Estado. Una tarde, 2 trabajadoras sociales aparecieron en mi puerta. Señora Margarita, recibimos un reporte de que usted podría estar en situación de riesgo. Podemos pasar a revisar sus condiciones de vida. Tuve que dejarlas pasar, porque negarme hubiera parecido sospechoso. Revisaron mi casa de arriba a abajo, buscando evidencias de que yo no podía cuidarme sola. ¿Quién hace sus compras?, me preguntaron. Yo misma. ¿Quién cocina? Yo misma. ¿Quién paga sus cuentas? Yo misma. Como he hecho durante 40 años. No encontraron nada irregular, por supuesto. Mi casa estaba limpia, mi refrigerador lleno, mis cuentas al día. Pero el hecho de que mis propios hijos hubieran mandado extraños a investigarme como si fuera una criminal me hizo sentir violada. ¿Por qué cree que su familia está preocupada por usted?, me preguntó una de las trabajadoras. Porque quieren robarme, respondí honestamente. Y como no pueden hacerlo legalmente, están tratando de que el Estado me declare incompetente. Las trabajadoras se miraron entre ellas con incredulidad. Era obvio que no esperaban una respuesta tan directa. Después de que se fueron, me senté en mi cocina y lloré como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de furia, de indignación, de una sensación de traición tan profunda que me dolía físicamente. ¿Cómo era posible que mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estuvieran haciendo esto? ¿Cómo podían dormir por las noches sabiendo que estaban atormentando a la mujer que había sacrificado todo por ellos? La presión se volvió insoportable cuando comenzaron a atacar mi lugar de trabajo. Yo todavía trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, no porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activa. Pero Francisco había llamado a mi jefe, diciéndole que yo tenía problemas mentales y que era peligroso tenerme trabajando con dinero. Margarita, me dijo mi jefe con cara de preocupación, recibí una llamada muy extraña de tu hijo. ¿Está todo bien en casa? Tuve que explicarle toda la situación. Afortunadamente, mi jefe me conocía desde hacía años y sabía que no había nada malo conmigo, pero el hecho de que Francisco hubiera tratado de quitarme mi trabajo me llenó de una rabia que no sabía que tenía. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Cada ruido me asustaba. Cada sombra me parecía amenazante. Francisco había dicho que tenía contactos y yo no sabía hasta dónde estarían dispuestos a llegar. Una noche, alguien rompió las ventanas de mi auto. Otra noche, encontré basura esparcida en mi jardín. No tenía pruebas de que fueran mis hijos, pero las coincidencias eran demasiadas. Rafael me había asignado un investigador privado para documentar todo el acoso, pero yo me sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Margarita, me dijo Rafael durante una de nuestras reuniones, sé que esto es difícil, pero necesitas mantenerte fuerte. Ellos están desesperados porque saben que van a perder. Cuando los animales están acorralados, se vuelven más peligrosos. Rafael,
Ya no puedo más. No puedo vivir así. Tal vez debería darles lo que quieren y acabar con esto. No, me dijo firmemente. Si les das lo que quieren ahora, estarás validando todo lo que te hicieron. Y además, Roberto no quería que fuera así. Esa noche, cuando llegué a casa después de la reunión con Rafael, me senté en el cuarto que había sido de Roberto y por primera vez en 40 años, le hablé en voz alta. Roberto, no sé si puedo hacer esto. Nuestros hijos se convirtieron en monstruos. Se convirtieron en personas que tú no reconocerías. Y yo estoy tan cansada, mi amor, tan cansada de pelear. Fue entonces cuando recordé algo que había olvidado durante décadas. Roberto había escondido algo en nuestro cuarto antes de morir. Una caja pequeña que me había dicho que solo abriera si algún día me sentía completamente sola en el mundo. Me levanté temblorosa y busqué en el lugar donde recordaba que había estado escondida. Después de 40 años, seguía ahí. Dentro de la caja había una carta escrita con la letra de Roberto y un video en una cinta vieja. Mi querida Margarita, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que nuestros hijos te fallaron. Significa que el amor que les dimos no fue suficiente para mantenerlos en el buen camino. Y significa que necesitas recordar quién eres realmente. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. Tú no eres solo una madre, Margarita. Eres una guerrera. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Y si nuestros hijos decidieron olvidar eso, entonces es hora de que se los recuerdes. En el video que está en esta caja, encontrarás algo que te va a dar la fuerza que necesitas. Algo que guardé especialmente para un momento como este. Con manos temblorosas, puse el video en mi viejo reproductor. La imagen era borrosa al principio, pero después pude ver claramente a Roberto, mucho más joven, sentado en nuestro cuarto. Margarita, decía en el video, quiero que sepas que todo lo que hiciste por nuestros hijos fue perfecto. Si ellos no lo ven ahora, algún día lo verán. Pero mientras tanto, quiero que sepas que eres la mujer más valiosa del mundo, y que mereces respeto, amor y dignidad. No dejes que nadie, ni siquiera nuestros propios hijos, te haga sentir menos de lo que eres. Pelea por lo que es tuyo. Pelea por tu dignidad. Y recuerda que yo siempre estaré contigo. Cuando el video terminó, ya no estaba llorando. Una fuerza nueva había despertado en mí. Roberto tenía razón. Yo era una guerrera. Y era hora de recordarles a mis hijos exactamente con quién estaban peleando. Después de ver el video de Roberto, algo cambió en mí para siempre. Ya no era la madre desesperada rogando por el amor de sus hijos. Era una mujer que había sido atacada injustamente y que iba a defenderse con toda la inteligencia y dignidad que había desarrollado durante 66 años de vida. La mañana siguiente llamé a Rafael. Rafael, quiero que presentes todos los cargos. Todos. No quiero clemencia, no quiero arreglos fuera de los tribunales. Quiero que enfrenten las consecuencias completas de lo que hicieron. Margarita, ¿estás segura? Una vez que empecemos el proceso legal completo, no habrá vuelta atrás. Estoy completamente segura. Roberto me dejó instrucciones muy claras. Y es hora de seguirlas. Rafael había estado recopilando evidencias durante semanas, pero ahora era momento de actuar. La primera acción legal fue presentar cargos criminales contra Francisco por falsificación de documentos, robo y fraude. Los documentos del banco, las pericias caligráficas y las grabaciones eran evidencia irrefutable. Francisco Martínez, le dijo Rafael durante la primera audiencia, usted falsificó la firma de su madre en múltiples ocasiones, retiró documentos legales sin autorización y robó 45,000 pesos de cuentas bancarias conjuntas. ¿Cómo se declara? Francisco, que había llegado con sus propios abogados caros, trató de negar todo. Esos documentos son falsos. Ese abogado está manipulando a mi madre que está enferma. Pero cuando el juez escuchó las grabaciones donde Francisco admitía sus planes, cuando vio las pericias caligráficas que demostraban las falsificaciones, cuando revisó los registros bancarios que mostraban los retiros no autorizados, su expresión cambió completamente. Señor Martínez, dijo el juez, la evidencia en su contra es abrumadora. Este tribunal ordena que devuelva inmediatamente todo el dinero robado a su madre, más intereses y penalizaciones. Además, enfrentará cargos criminales que podrían resultar en prisión. Francisco se puso pálido.
Durante todos estos meses, había estado tan seguro de que podía manipular el sistema, que podía hacer que todos creyeran que yo estaba loca. Nunca se le ocurrió que pudiera haber consecuencias reales para sus acciones. El segundo paso fue Leticia. Rafael presentó cargos por difamación, acoso y conspiración para cometer fraude. Las grabaciones donde Leticia hablaba despectivamente de mí, combinadas con los reportes falsos que había hecho a los servicios sociales, construían un caso sólido. Leticia Martínez, le dijo Rafael, usted participó activamente en una conspiración para difamar a su madre y declararla mentalmente incompetente sin causa médica. Usted contactó a trabajadores sociales con información falsa, intentando que el Estado interviniera en la vida de una mujer completamente capaz. Leticia, que siempre había sido más emocional que Francisco, se quebró durante el interrogatorio. Yo solo pensé que sería mejor para mamá. Pensé que en un lugar especializado ella estaría mejor cuidada. ¿Mejor cuidada?, preguntó Rafael. ¿O fuera del camino para que usted pudiera quedarse con su propiedad? No era solo por el dinero. Señora Leticia, tengo aquí registros de sus conversaciones telefónicas donde usted específicamente discute cómo dividir la propiedad de su madre entre usted y su hermano. Eso no era por dinero. Leticia no pudo responder. Pero el golpe más devastador vino cuando Rafael expuso el plan completo que habían estado ejecutando. No era algo improvisado. Era una conspiración que había estado desarrollándose durante más de un año. Su señoría, dijo Rafael dirigiéndose al juez, quiero presentar evidencia de que este no fue un acto impulsivo. Los hermanos Martínez habían estado planeando esto sistemáticamente. Rafael presentó documentos que mostraban que Francisco había estado consultando con abogados sobre incapacidad mental desde hacía 8 meses. Había estado investigando asilos y residencias para ancianos. Había incluso contactado a agentes inmobiliarios para evaluar mi propiedad. Francisco Martínez no solo robó a su madre, explicó Rafael. Él había estado preparando el terreno para declararla incompetente, internarla en un asilo y vender su propiedad. Todo mientras ella creía que tenía una familia que la amaba. Las evidencias seguían acumulándose. Rafael había conseguido registros telefónicos que mostraban cómo Francisco y Leticia se coordinaban con Carmen para esparcir rumores sobre mi salud mental. Había documentos que mostraban cómo habían estado manipulando a médicos y trabajadores sociales para que creyeran que yo necesitaba intervención. Lo más impactante fue cuando Rafael reveló que Francisco había estado pagándole a Carmen por sus servicios. Carmen Rodríguez recibió pagos mensuales de Francisco Martínez durante 6 meses, explicó Rafael mostrando transferencias bancarias. Estos pagos coinciden exactamente con los periodos en que ella estuvo esparciendo rumores sobre la salud mental de la señora Margarita. Carmen, que había estado negando todo, finalmente confesó bajo juramento. Francisco me dijo que era por el bien de Margarita. Me dijo que ella estaba perdiendo la mente y que si yo ayudaba a crear una documentación de su comportamiento extraño, podrían conseguir ayuda médica para ella más rápido. ¿Y usted creyó eso? Al principio sí, pero después me di cuenta de que no era verdad. Margarita siempre estuvo bien. Pero Francisco me dijo que si yo no seguía ayudando, él se aseguraría de que yo tuviera problemas legales por las cosas que ya había dicho. La estaba chantajeando. Sí. El escándalo se volvió público cuando los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el caso. La historia de una anciana siendo atacada por sus propios hijos capturó la atención del público. Madre de 66 años expone conspiración de sus hijos para robarle herencia, decían los titulares. Francisco y Leticia, que habían estado tan orgullosos de su estatus social, ahora eran conocidos en toda la ciudad como los hijos que habían tratado de robar a su madre. Graciela, que había sido tan arrogante, ahora tenía que lidiar con la vergüenza pública. Sus amigos de clase alta la evitaban. Su familia política la culpaba por meter a Francisco en problemas legales. Todo esto es tu culpa, le gritó la madre de Graciela durante una de las audiencias. Tú llenaste la cabeza de mi hijo con ideas de grandeza y ahora mira en lo que se convirtió. Francisco perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de los cargos criminales. No podemos tener a alguien con cargos por fraude representando a nuestra empresa, le dijeron. Leticia tuvo que enfrentar una investigación de los servicios sociales por haber hecho reportes falsos. Usar los servicios gubernamentales para acosar a ciudadanos inocentes es un delito grave, le explicaron.
Pero la verdadera justicia vino cuando el juez tomó su decisión final. Francisco y Leticia Martínez, dijo el juez con solemnidad, ustedes han cometido uno de los crímenes más despreciables que este tribunal ha visto. Atacar a su propia madre, la mujer que los crió y sacrificó todo por ustedes, demuestra una falta de carácter que es verdaderamente perturbadora. Francisco Martínez, usted es sentenciado a 2 años de prisión con libertad condicional, debe devolver todos los fondos robados con intereses, y debe pagar todos los gastos legales de su madre. Leticia Martínez, usted recibirá 1 año de prisión con libertad condicional, debe realizar 500 horas de servicio comunitario en asilos de ancianos para que aprenda a valorar a las personas mayores, y también debe contribuir a los gastos legales. Ambos tienen prohibido contactar a su madre por cualquier medio durante 5 años, a menos que ella específicamente solicite el contacto. Y en cuanto a la herencia, continuó el juez, este tribunal reconoce que según el testamento de Roberto Martínez, ustedes han perdido todos los derechos a cualquier propiedad familiar debido a su comportamiento hacia su madre. Francisco y Leticia salieron del juzgado destruidos. Su reputación arruinada, sus carreras dañadas, sus relaciones familiares destrozadas. Pero yo no sentí victoria. Sentí algo mucho más poderoso. Sentí dignidad. Por primera vez en 40 años, había peleado por mí misma. Y había ganado. 6 meses después del juicio, estoy sentada en el porche de mi nueva casa, la casa que Roberto y yo soñamos construir en esa propiedad hace 40 años. Con el dinero que Francisco tuvo que devolverme, más las compensaciones del juicio, finalmente pude convertir ese terreno en el hogar que mi esposo había imaginado. No es una mansión. Es una casa sencilla, pero está llena de luz. Tiene un jardín donde cultivo las flores que Roberto amaba, y un espacio especial donde he puesto todas las fotos de nuestra vida juntos. Es el refugio que nunca pude tener cuando estaba dedicando cada peso y cada minuto de mi vida a mis hijos. Las mañanas ahora son diferentes. Me levanto cuando quiero, desayuno en mi terraza viendo el amanecer, y por primera vez en décadas, mis días me pertenecen a mí. Ya no trabajo por necesidad, sino por elección. 3 días a la semana ayudo en una fundación para madres solteras, enseñándoles oficios que les permitan ser independientes. Señora Margarita, me dijo una de las jóvenes madres la semana pasada, ¿cómo hizo usted para ser tan fuerte? ¿Cómo sobrevivió tantos años sola con sus hijos? Mija, le respondí, la fuerza no se trata de aguantar todo sin quejarse. La verdadera fuerza es saber cuándo parar de aguantar y empezar a exigir el respeto que mereces. Rafael viene a visitarme cada domingo. Se ha convertido no solo en mi abogado, sino en un amigo verdadero. Tomamos café en el jardín y me cuenta cómo Roberto había sido aún más inteligente de lo que yo pensaba. Margarita, Roberto sabía que el dinero cambia a las personas. Por eso estructuró todo de una manera que protegiera tu dignidad, no solo tu patrimonio. Nunca pensé que mis propios hijos. Roberto sí lo pensó. Él había visto demasiadas familias destruidas por herencias. Por eso me hizo prometer que si algún día era necesario, yo te ayudaría a recordar quién eres realmente. La relación con mis hijos sigue siendo inexistente, y honestamente, ya no me duele como antes. Durante 40 años creí que el amor de madre significaba aceptar cualquier trato, perdonar cualquier ofensa, sacrificar cualquier cosa. Ahora entiendo que el amor verdadero también incluye límites, respeto mutuo y dignidad. Francisco cumplió su sentencia de prisión con libertad condicional, trabajando en una oficina gubernamental por salario mínimo. Según me contó Norma, mi vecina, Graciela lo dejó a los 3 meses del juicio. No me casé para estar con un criminal, le dijo antes de irse con los niños. Leticia completó su servicio comunitario en el asilo Atardecer Dorado. Irónicamente, después de pasar 500 horas cuidando ancianos, parece que finalmente entendió lo que significa respetar a las personas mayores. La directora del asilo me llamó hace un mes. Señora Margarita, su hija ha sido una de las voluntarias más dedicadas que hemos tenido. Ha pedido permiso para escribirle una carta. ¿Estaría usted dispuesta a recibirla? Todavía no he decidido si quiero leer esa carta. 40 años de dolor no se borran con 500 horas de servicio comunitario. Pero tal vez, algún día, cuando esté completamente segura de que mi perdón no será interpretado como debilidad, considere abrir esa puerta. Carmen se mudó del barrio después del juicio. No podía soportar las miradas de desprecio de los vecinos que ahora sabían cómo había traicionado mi confianza.
Antes de irse, vino a mi casa. Margarita, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. Carmen, le dije, durante 40 años fui una mujer que perdonaba todo. Pero ya no soy esa mujer. El perdón es algo que se gana, no algo que se pide. Se fue llorando, pero yo me quedé en paz. Porque finalmente había aprendido que perdonar no significa olvidar, y que la reconciliación requiere un cambio genuino, no solo lágrimas de arrepentimiento. Mi nieto mayor, hijo de Francisco, cumplió 15 años la semana pasada. No fui invitada a la celebración, por supuesto, pero le mandé un regalo con una carta que decía: cuando tengas 18 años, si quieres conocer la versión verdadera de esta historia, estaré aquí esperándote. Porque he aprendido que las heridas familiares a veces toman generaciones en sanar, pero la verdad siempre encuentra su camino. Las tardes ahora las dedico a escribir. Estoy terminando un libro sobre mi experiencia, no para venganza, sino para que otras mujeres mayores sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse. El título provisional es La herencia de la dignidad. Señora Margarita, me dijo la editora cuando le mostré los primeros capítulos, esta historia va a ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones similares. Ese es exactamente el punto, le respondí. Nadie debería tener que pasar por esto sola. También he empezado a viajar. La semana pasada fui a Puerto Vallarta, algo que nunca pude hacer cuando todo mi dinero se iba en las necesidades de mis hijos. Caminé por la playa al atardecer y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Roberto, le dije al viento, ojalá pudieras ver esto. Ojalá pudieras ver cómo tu plan funcionó. No solo me protegiste del robo, me ayudaste a recuperar mi dignidad. Los domingos por la noche, cuando me siento en esta terraza a ver las estrellas, ya no lloro por los hijos que perdí. En lugar de eso, celebro a la mujer que recuperé. Porque la verdad es que durante 40 años no fui realmente Margarita. Fui la mamá de Francisco y Leticia. Fui una mujer que existía únicamente en función de otras personas, que había sacrificado no solo su dinero y su tiempo, sino su propia identidad. Ahora, a los 67 años, finalmente sé quién soy. Soy una mujer fuerte, inteligente, capaz y valiosa. Soy alguien que merece respeto, amor genuino y dignidad. Y si mis propios hijos no pueden ver eso, entonces la pérdida es de ellos, no mía. He aprendido que el amor no puede existir sin respeto, que la familia no es solo sangre, sino también valores compartidos, y que a veces, la mayor herencia que podemos dejar no es dinero o propiedades, sino el ejemplo de una persona que supo defenderse cuando fue necesario. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas algo: nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. No importa si son tus hijos, tus nietos, o cualquier otra persona. Tu dignidad no está negociable. Roberto me dejó muchas herencias. La propiedad, los documentos, las protecciones legales. Pero la herencia más valiosa fue la lección que me enseñó desde la tumba, que el amor verdadero protege, no lastima. Que la familia verdadera honra, no humilla. Y que una mujer de valor nunca debería aceptar menos de lo que merece. Ahora, cuando jóvenes madres me preguntan cómo criar a sus hijos, les digo: ámalos incondicionalmente, pero enséñales que el respeto es condicional. Que el amor no significa tolerancia infinita. Y que la dignidad de una madre no es un precio que se paga por ser querida. Porque al final del día, la mayor herencia que podemos recibir, y la mayor herencia que podemos dejar, es la coraje de ser fieles a nosotros mismos. Y esa herencia, nadie nos la puede robar.